Un oso grizzly atacó a un gran alce. Este depredador es el segundo en tamaño después del oso polar, entre todos los carnívoros terrestres. Pero el ungulado tiene un as bajo la manga. El enorme alce del norte intentó usar su truco favorito. Se lanzó al agua y se adentró en lo profundo. Allí, su gran altura a la cruz usualmente lo salva. El alce se para tranquilamente, apoyándose en el fondo con sus fuertes patas, y se defiende de los enemigos con sus astas ramificadas. Puede haber muchos depredadores, pueden ser fuertes, pero si tienen que nadar para alcanzar al alce, no podrán ganar sin un punto de apoyo para saltar, mientras luchan contra la corriente. Una manada entera de lobos perdería contra un alce solitario, pero no contra un oso. Con él, este truco no funcionará. El alce no sabía que la profundidad no es un problema para el grizzly. Es más bajo que el alce en altura a la cruz, pero puede pelear parado sobre sus patas traseras. Vencer a un ungulado tan grande no es fácil. En el momento decisivo, el alce se da la vuelta e intenta dar al depredador un golpe devastador con sus astas. Pero el grizzly resultó ser sorprendentemente ágil. Esquiva las astas, lo flanquea y golpea el cuerpo del alce por un costado. El animal ungulado luchó. Intentó derribar al oso de sus patas traseras y ahogarlo. Se esforzó por alcanzar el hocico del grizzly con sus astas, pero el poderoso cazador atacaba de forma activa y calculada. Lanzaba golpes desde el costado, evitando el contraataque del ungulado. El grizzly clavaba sus colmillos en la espalda de la víctima para dañar la columna vertebral y sus garras golpeaban el cuerpo. Para no perder el equilibrio, el oso se apoya en el propio alce y se abalanza sobre él desde arriba. Así es aún más difícil para el ungulado resistirse. En cuestión de minutos, el gigante herbívoro pierde sus últimas fuerzas y el grizzly lo voltea para ahogarlo. En esta batalla de pesos pesados, el depredador ganó, aunque no siempre es así. Un grizzly comía bayas y fingía que no iba a atacar a un gran alce que estaba listo para pelear. El astuto depredador atacó al ungulado por la espalda, cuando el alce ya se disponía a irse. El oso se lanzó a la batalla y asestó un golpe, pero no había que subestimar al alce. Este ungulado no solo es grande y supera en tamaño al grizzly, sino también rápido. En lugar de golpear la columna y derribar a la víctima, el golpe del oso resbaló por la pata trasera del alce. El grizzly no se rindió e intentó aferrarse a su objetivo, pero el alce lo pateó, corrió cuesta abajo y el oso perdió el equilibrio. Después de la caída, todavía intentó alcanzar a su oponente, pero el alce ganó tiempo y aumentó la distancia. Un elefante joven intenta defenderse de un león enorme que salta sobre la espalda de su oponente y le muerde la columna. El león ha montado a su oponente, pero por ahora no puede derribarlo. El elefante ya no es una cría, y aunque está lejos del tamaño de un macho adulto, es mucho más grande que el depredador. Sin embargo, eso no detuvo al león, y por lo tanto, abandonar su manada con exceso de confianza fue un error para el elefante. Los elefantes son animales sociales, y solo los machos adultos, que pesan unas 5 toneladas, deambulan por la sabana principalmente solos. Los demás se reúnen en manadas, pero este joven herbívoro decidió que podía cuidarse solo y se convirtió en un blanco para el león. Los machos rara vez cazan, solo cuando se enfrentan a un oponente difícil y poderoso. El león experimentado lucha e intenta desequilibrar a su víctima. El elefante embiste y se sacude al depredador, pero el león no se rinde. Sin dudarlo un instante, se abalanza sobre su oponente y asesta un golpe, poniendo en él toda la fuerza de sus poderosas garras. A esta edad, el elefante pesa casi 2 toneladas. Es impresionante. El león es unas 7 u 8 veces más pequeño que su oponente, pero el gran felino lo supera con creces en experiencia. La pelea entre el león y el joven elefante es una verdadera batalla de titanes, donde la fuerza bruta de la joven bestia se enfrenta a la maestría de un cazador formidable. El león sabe que no alcanzará la garganta de su oponente, así que intenta dañar su columna vertebral. Aunque no es de inmediato, el depredador alcanza el espinazo del elefante, luego se cuelga de él y finalmente lo derriba. El elefante todavía intenta levantarse. Con sus patas como columnas, le es difícil ponerse de pie bajo la presión del león, pero tiene una oportunidad, o más bien, la tenía, hasta que su hermano se unió al león. Los dos machos actúan de forma coordinada y precisa, sin dejarle al joven elefante ninguna oportunidad. Juntos, los leones se abalanzaron sobre el elefante y lograron mantenerlo de costado, y luego alcanzaron su garganta y su vientre. Esta vez,
Los depredadores celebran la victoria. Hay que admitir que, cuando el primer león ya empezaba a cansarse, la ayuda de su hermano llegó en el momento justo. Esta ayuda mutua, contra un oponente varias veces más masivo, merece tu me gusta, ¿verdad? Por muy grande que sea el oso como depredador, no es el peleador más formidable de la zona, aunque le gustaría aparentarlo. El caribú hizo lo correcto. Al no huir y apuntar su cornamenta hacia el oponente, el oso podría haber regresado, pero la posición del ungulado es demasiado ventajosa. El enorme ciervo se alza sobre su enemigo, y su cornamenta es ancha, por lo que el oso no puede esquivarla, solo le queda retroceder. El tigre es el felino más grande, pero incluso con un peso de más de 1/4 de tonelada, sigue siendo un cazador sorprendentemente grácil, ágil y rápido. Se acerca sigilosamente a un gran ciervo macho casi de frente, pero gracias a sus habilidades de acecho y a la elección ideal del lugar de caza, el cazador pasa desapercibido hasta el último momento. El tigre se mueve a favor del viento, colocando sus patas con cuidado. Sigue cada movimiento de su oponente, y cuando el ciervo finalmente se da cuenta del felino, el tigre arranca al instante y ataca. El ciervo huye rápidamente, pero el tigre ya había tomado impulso, por lo que logró interceptar al ungulado. Primero, el tigre se aferra a la pata trasera del oponente, y luego salta sobre él y agarra la garganta del ciervo. La poderosa bestia ungulada se ve pequeña en comparación con el musculoso cazador, pero el tigre derriba al ciervo sobre su espalda, y él mismo se echa hacia atrás, lo que permite evaluar la relación de fuerzas. El ciervo no es para nada más pequeño que el gran felino. El ungulado, con el peso de una motocicleta pequeña, está armado con una cornamenta ramificada, pero no puede usarla ni simplemente luchar de igual a igual con el tigre. El depredador simplemente está a otro nivel. Inmovilizó a su oponente con seguridad gracias a una técnica perfeccionada. Sus musculosas patas sujetan al ciervo. Además, el experimentado cazador sabe que cuando un ciervo yace de costado o de espaldas, el ungulado necesita hacer un movimiento brusco hacia arriba para levantarse. El tigre simplemente impide que el herbívoro lo haga, manteniéndolo en el suelo sin mucho esfuerzo. Y aunque estos rivales son de tamaño similar, y ambos son animales grandes, tras una breve lucha, el tigre aplastó la tráquea del ciervo y lo asfixió. En cuestión de segundos, un enorme tigre tendió una emboscada a los búfalos. El depredador rayado, parado en sus patas traseras, es más de una cabeza más alto que un humano, pero cada bestia con cuernos es 2 veces más grande y más maciza que el depredador. Por lo tanto, el tigre depende únicamente del factor sorpresa. Solo si logra provocar pánico en los búfalos, podrá abalanzarse sobre el que se quede rezagado. Pero esta vez no funcionó. La manada descubrió el escondite del tigre y avanzó para atacar al enemigo como una lenta avalancha viviente. Cuando varias decenas de búfalos avanzan hacia ti, cualquiera se asustaría y huiría. Sin embargo, hay que reconocerle el mérito a este tigre. El ataque falló, pero no va a mostrar miedo frente a los búfalos. El tigre avanza y hace retroceder a los ungulados. Ambos lados están blofeando. Si el tigre comienza a huir, los búfalos lo pisotearán. En cuanto uno de los ungulados comienza a retroceder y a huir, el tigre, a su vez, también ataca. No logra tomar la delantera. Otros búfalos comienzan a presionarlo por la retaguardia, por lo que la situación es tensa. El astuto depredador comprende que solo podrá sobrevivir si logra evitar una pelea contra la manada. Simplemente hay demasiados búfalos, y el tigre hace un movimiento inesperado. Se acuesta, bajando su silueta. Los búfalos están sorprendidos, pero aceptan las reglas del enemigo y también se retiran. El enfrentamiento de pesos pesados terminó sin bajas, pero el tigre tendrá que buscar presas en otro lugar. Un león agarró a un búfalo por la garganta y se colgó de él, intentando asfixiarlo. Pero el enorme búfalo se liberó y embistió al león antes de que éste pudiera reincorporarse y continuar la pelea. El depredador recibió un golpe y huyó despavorido. Una coalición de leones y una manada de búfalos protagonizaron una verdadera batalla épica de pesos pesados. Los depredadores atacan cerca de un río, usando las aguas poco profundas y las curvas de la corriente para ralentizar a los herbívoros. Pero hay una razón por la que los leones macho cazan con menos frecuencia que las hembras: la enorme y frondosa melena, que protege muy bien el cuello de los colmillos enemigos, dificulta el camuflaje. Los búfalos vieron a los leones de inmediato, por lo que no se podía hablar de ningún factor sorpresa. Sin él, es difícil provocar pánico en los herbívoros,
especialmente si se trata de toros experimentados que pesan más de media tonelada. Los búfalos africanos son considerados uno de los ungulados más valientes, por lo que decidieron responder al ataque de los felinos no con la huida, sino con un contraataque. Depredadores y ungulados se lanzaron a la batalla unos contra otros, como dos avalanchas. Si los dos grupos de animales se hubieran enfrentado frente a frente, todo se decidiría por la fuerza de un animal en particular. Pero los leones son inteligentes, por lo que utilizan una táctica astuta. Separan a los búfalos y maniobran entre ellos. El enfrentamiento se prolonga, y durante este tiempo, los rivales han utilizado muchas técnicas. Por ejemplo, un león atrae a un búfalo particularmente confiado. Este se aleja de sus congéneres y queda desprotegido, y los felinos se abalanzan sobre él por el flanco. O un león esquiva en el último momento el golpe de los afilados cuernos para alejarse en un amplio arco y volver a atacar en cuanto el búfalo se distrae. Otro depredador. En términos de fuerza bruta, los búfalos superan a sus enemigos. La embestida de un toro experimentado podría derribar un muro delgado o dejar una abolladura en el metal, pero los ágiles leones evitan un ataque tan aplastante. Cada vez esquivan y rodean a los herbívoros más macizos. Seguramente, los búfalos se sentían orgullosos de sí mismos cuando obligaban a los leones a dispersarse o repelían otro astuto ataque en las aguas poco profundas. Y con razón, no había que subestimar a estos depredadores. Son machos jóvenes que fueron expulsados de sus manadas natales. Ahora deambulan en busca de alimento. Cada uno de ellos es solo un poco inferior a un león adulto y ya es casi 2 veces más fuerte y grande que una leona. Compensan su falta de experiencia con apoyo mutuo. Normalmente, en una coalición de leones hay 2, 3 y en raras ocasiones 4 machos. Aquí son 6. Lo más probable es que solo algunos de ellos estén emparentados. Para unirse, tuvieron que demostrar una paciencia y previsión inusuales para los leones. Pero valió la pena. Como puedes ver, 6 machos son casi un ejército, y por muy valientes que sean los búfalos, basta con que un león en retirada se dé la vuelta para contraatacar, para que los nervios del ungulado fallen. El búfalo reduce la velocidad y ya no puede aprovechar su ventaja, y ahuyentar o pisotear definitivamente a los depredadores. Como resultado de un ataque bien pensado, lograron lo más importante. Hicieron que algunos búfalos se retiraran. No todo les salía bien a los depredadores. A pesar de haber derribado a su enemigo, no lograron rematarlo cuando un segundo búfalo vino a ayudar al primero. Pero el tiempo jugaba a favor de los leones. No son especialmente resistentes, pero pueden turnarse en la vanguardia del ataque, y gracias a eso, después de una larga lucha, los depredadores finalmente lograron desequilibrar a un búfalo que se había alejado de sus congéneres. Parece que los otros ungulados o se asustaron, o se cansaron, o perdieron el interés en la batalla. Normalmente, los felinos salvajes apuntan al cuello para empezar a asfixiar a la presa de inmediato. La garganta del búfalo está protegida por sus cuernos, con los que el ungulado puede lanzar a un león como si fuera un trapo, por lo que primero hay que derribar al herbívoro, usando sus musculosas patas y mordiendo la cola, las patas y la columna vertebral del oponente. Solo entonces se puede abrumar al búfalo con ataques y hundir los colmillos en su garganta. Esto aún no es el fin. Un búfalo valiente reunió sus últimas fuerzas y aún así acudió en ayuda de su compañero. Hizo huir a los leones e intentó ayudar a su amigo herido a levantarse, pero parece que ya es demasiado tarde. El búfalo todavía está vivo, pero sus vías respiratorias están destrozadas y sus patas traseras no le responden. Uno de los leones incluso regresó hacia los 2 búfalos y, cubriéndose con el cuerpo del enemigo, continuó mordiéndolo ante los ojos del búfalo que estaba delante. Este no pudo hacer nada. En esta batalla de pesos pesados, los depredadores ganaron. Aquí, un león intentaba derribar a una cría de búfalo con una embestida, cuando la madre de la cría corrió a su encuentro. El depredador esquivó el primer golpe, pero la búfala enfurecida aún así lo embistió. Lo levantó del suelo y comenzó a sacudirlo en sus cuernos como un trapo atrapado en las aspas de un ventilador en funcionamiento. El león sobrevivirá, pero recordará esta lección. Un grupo de leones atacó a un hipopótamo joven. Los depredadores ya lo sujetan por la garganta y le clavan sus garras. La batalla comenzó a orillas de un lago que se encuentra en el territorio de la manada, pero los hipopótamos son de esos animales que defienden agresivamente sus dominios, algo que no es característico de los herbívoros. Así que,
Lo más probable es que el joven y agresivo hipopótamo, de aproximadamente 1 tonelada, si no fue el primero en atacar a los leones, al menos no retrocedió ante su presencia. Quizás confiaba en su propia fuerza o contaba con sus congéneres. En cualquier caso, fue en vano, ya que los leones, ante los ojos de los atónitos hipopótamos, derribaron al oponente sobre la arena. Sí, un hipopótamo adulto de este clan intentó acudir en ayuda de su congénere e incluso ahuyentó a los leones por unos segundos, pero estos se reagruparon, regresaron y persiguieron al gigante. Ni siquiera una bestia de 3 toneladas quiere meterse con ellos. Fíjate en cómo el joven león, con una melena aún pequeña pero con la musculatura ya desarrollada de un gran depredador, pone una pata sobre el cuerpo de la presa, mira de forma desafiante a los hipopótamos en el río. Les está haciendo saber que no renunciará a su comida. La morsa es el pinnípedo más grande del mundo. Un espécimen adulto alcanza una masa de alrededor de 1 tonelada, y sus famosos y largos colmillos se parecen más a espadas y pueden tener el largo del brazo de un humano adulto. Incluso los tigres dientes de sable no tenían dientes tan grandes, pero a otro gigante del Ártico no le importan ni la fuerza ni las habilidades de combate de la morsa. Este oso polar ataca a toda una colonia de morsas por sí solo. Para el depredador, esta no es la aventura más peligrosa. Es más, esta vez la caza del peso pesado resultó ser tan fácil para el oso como para ti ir a la tienda. El depredador simplemente salió del agua y luego se lanzó a la batalla. Y solo con eso hizo que las morsas entraran en un pánico salvaje. En el agua son ágiles y rápidas. Seguramente allí, cada una de ellas podría ahogar al oso sin mayores problemas. En tierra, la morsa también es capaz de defenderse ferozmente de los enemigos, por supuesto, principalmente, con la ayuda de sus colmillos, lanzando golpes amplios. La morsa podría dañar la piel de cualquiera, por cierto, con la ayuda de sus impresionantes colmillos. Las morsas no solo arreglan sus diferencias y pelean con sus enemigos, sino que también hacen y mantienen polinias, se impulsan fuera del agua hacia el hielo y buscan comida en el fondo de aguas poco profundas. Pero esta vez, las morsas no usaron sus colmillos en absoluto. La aparición repentina del oso les provocó pánico, del cual el depredador se aprovechó hábilmente. Las morsas comenzaron la retirada, pero en su apostadero estaban demasiado apretadas. Cuando varios especímenes retrocedieron, comenzó una terrible estampida. Las morsas se empujaban unas a otras e intentaban, como un solo ser, alejarse del oso, como una marea que se retira. De hecho, las morsas se hicieron más daño entre ellas al empujarse y por eso no podían mantener el equilibrio. El depredador no lo pensó mucho y se aferró a la morsa más cercana. Es superado en masa por el gigantesco pinnípedo en aproximadamente 1/3, pero aún así sigue siendo el depredador terrestre más fuerte del planeta. Armado con garras más largas que tu dedo índice, el oso polar asesta golpes terribles y agarra a la morsa, perforando su piel protegida por grasa subcutánea. Luego entran en acción las mandíbulas. La morsa intenta resistirse, pero ha perdido la iniciativa y no puede defenderse, cuando por delante el oso la golpea y la muerde, y por detrás la empujan decenas de sus congéneres. Al final, el depredador salió victorioso sin mayores problemas de esta épica batalla de gigantes árticos. Los leones, por supuesto, son los depredadores por excelencia de África, pero ni siquiera en grupo debieron haber atacado a esta jirafa. El animal más alto del planeta fue rodeado por un par de segundos, y parecía que las leonas podrían derribarlo. Pero primero la jirafa comenzó a patear, obligando a las felinas a mantenerse a distancia. Un golpe certero podría haberle roto el cráneo incluso a una leona experimentada. Luego, la jirafa escapó del cerco. Las felinas intentaron detenerla, lanzándose espectacularmente sobre su espalda y pecho, pero caían de forma no menos espectacular, como manzanas demasiado maduras de un árbol. La jirafa continuó defendiéndose, pero eso no le impidió tomar impulso. No lograron aferrarse a ella y derribarla. Quizás si un león hubiera participado en la caza, el resultado habría sido diferente. Después de todo, el ungulado es 10 veces más masivo que una leona y supera al león solo 4 veces. Pero esta vez, la jirafa literalmente dispersó a sus enemigos y escapó. Las felinas sufrieron una derrota. Una manada de ciervos descansa en un claro con hierba verde y jugosa. En el grupo de ungulados hay crías y especímenes adultos, con el peso de una motocicleta. Pero la osa también necesita alimentar a su descendencia. Ve a los ungulados y se lanza al ataque. Este es un enfrentamiento de rivales dignos.
La osa no persigue a las crías, sino a un espécimen grande de ciervo, que podría escapar tanto de un puma como de los lobos. Parece que, al ser descubierta tan pronto, la depredadora no tiene ninguna oportunidad, pero la osa demuestra una velocidad y resistencia asombrosas. Ningún gran felino podría correr a máxima velocidad durante tanto tiempo. La depredadora está muy motivada. El osezno corre detrás de ella, como si esperara ayudar, y parece que su sola presencia le da más fuerza. La osa la alcanza y derriba a una gran hembra de venado de un solo golpe. Luego la depredadora voltea a su víctima y usa sus colmillos. La venada intenta liberarse, pero las garras de la osa la sujetan con firmeza. Los avestruces son las aves más grandes del mundo. Un ejemplar adulto es más alto que una persona, quien incluso podría montar a esta ave. Un avestruz corre casi como un caballo de carreras, y una patada suya puede noquear a una hiena o a un leopardo, pero a la leona no le importa la habilidad de su enemigo. Se acercó sigilosamente al avestruz, y el ave salió huyendo tan rápido que el camarógrafo no alcanzó a mover la cámara, pero la leona sí alcanzó a atacar. Atrapó al avestruz precisamente por el cuello y lo sometió sin esfuerzo aparente. El avestruz pataleaba, pero no podía liberarse, y la depredadora le aplastó la tráquea. La velocidad de la embestida y el ataque de este gran felino es impresionante, especialmente si consideramos que pesa lo mismo que Anthony Joshua u otro boxeador de peso pesado. Pero la leona sigue siendo una felina grácil incluso con ese tamaño. ¿Qué caso en el que se enfrentan gigantes depredadores y herbívoros te sorprendió más? Comparte tus impresiones en los comentarios de este video y no olvides suscribirte a nuestro canal. Así serás el primero en ver los nuevos y asombrosos episodios del mundo salvaje. En lo alto de la naturaleza salvaje del Himalaya, unos hombres cuelgan de imponentes acantilados, arriesgando sus propias vidas para recolectar una extraña miel carmesí como ninguna otra. Una sola probada puede inducir potentes alucinaciones, y sus cualidades únicas la hacen muy codiciada en todo el mundo. Para reclamar este tesoro, deben ser más listos que enjambres de las abejas más grandes de la tierra, soportar sus incesantes picaduras y moverse por paredes de roca verticales con nada más que escaleras de bambú. Su margen de tiempo es mínimo. Esta caza de alto riesgo solo ocurre 2 veces al año, lo que hace que cada cosecha sea vital para los ingresos de su comunidad. ¿Podrán asegurar su preciado botín? ¿O los acantilados les concederán solo cestas vacías? Estamos en Nepal, la tierra de la miel loca, un tesoro raro y caro cosechado en condiciones mortales. Pero, ¿qué podría llevar a la gente a arriesgar su vida colgando de un acantilado por miel, más allá de su profundo significado cultural? La miel loca puede alcanzar precios de hasta $500 por kilogramo en los mercados internacionales. Esta miel sagrada es alucinógena. Solo 2 cucharadas pueden inducir visiones vívidas y euforia. También es venerada en la medicina tradicional como un remedio natural que se cree que alivia el dolor articular, mejora la salud del corazón y aumenta la vitalidad sexual. Durante miles de años, el arte de la caza de la miel loca se ha transmitido de padres a hijos. En el corazón de la aldea, los hombres se preparan para la cosecha fabricando escaleras de bambú, una herramienta crucial que debe soportar todo el peso de los cazadores y su preciado botín mientras cuelgan de acantilados mortales. Todos participan en la fase de preparación, pero la caza en sí no es para los débiles de corazón. Solo los cazadores de miel más experimentados son elegidos para escalar los acantilados y luchar por el tesoro. Un paso en falso podría hacerlos caer cientos de metros, una caída que significa una muerte segura. El cazador de miel loca Nanda Lal Tamang está al frente de la expedición. Llevo muchos años haciendo esto. Antes, solía ir con mis abuelos y mi padre, pero poco a poco ya no pudieron hacerlo solos, así que dije que lo haría yo porque, ¿por qué no? Con un corazón valiente, acepté el desafío y empecé a cazar. La miel loca contiene grayanotoxinas, unos potentes compuestos del néctar de las flores de rododendro de gran altitud. Estas toxinas le dan a la miel sus propiedades alucinógenas y medicinales. Solo la abeja gigante del Himalaya, la abeja más grande del mundo, puede alcanzar estas alturas para producir este néctar raro y precioso. La temporada de caza se abre 2 veces al año, y el éxito significa traer de vuelta al menos 15 litros de este tesoro dorado. La cosecha es crucial para la economía de la aldea, y todos saben lo que está en juego. La pregunta sigue en el aire. ¿Volverán con sus cestas llenas? El sacerdote local reza a los dioses y diosas por una caza exitosa y por la seguridad del equipo de caza.
El primer desafío al que se enfrentan antes de llegar a los acantilados donde cuelgan las colmenas es cruzar un río inestable y resbaladizo con todo su equipo a la espalda. Pero están preparados para esto. Con machetes en mano, talan árboles para construir puentes improvisados, lo que les permite cruzar el traicionero río. El papel de cada uno es esencial. Sin trabajo en equipo, la expedición podría terminar antes de empezar. El viaje dura varias horas a pie, pero al fin, los cazadores llegan a la cima de los imponentes acantilados. En este punto, es hora de preparar la estrategia de asalto. La expedición se divide en 3 grupos coordinados. El primero se queda en la cima, asegurando la escalera de bambú y manejando las cuerdas mientras suben y bajan los cubos. Un segundo grupo espera al pie del acantilado, encendiendo fuegos para crear humo que calme a las abejas. Finalmente, el tercer grupo se enfrenta a la tarea más peligrosa: descender por la escalera, desprender trozos del panal con palos largos y guiarlos hacia las cestas. La precisión es fundamental. Cualquier trozo que se caiga o se rompa puede ser recuperado por el grupo de abajo, pero el impacto con las rocas sigue significando miel perdida, y en consecuencia un botín más pequeño. Algunos cazadores preparan hojas para encender el primer fuego, su única defensa contra un enjambre de miles de abejas gigantes. El humo ascendente provoca una reacción defensiva, haciendo que muchas abejas abandonen la colmena. Las que se quedan son sometidas por la exposición prolongada al humo, lo que interrumpe su comunicación y movimiento. Sin esta técnica de desorientación, las abejas podrían lanzar un ataque coordinado y el resultado podría ser fatal. Los cazadores bajan por la escalera y se acercan a la colmena por primera vez. La colmena está repleta de abejas, todas en modo defensivo. Se agrupan apretadamente en el exterior, cubriendo la colmena por completo para parecer un único animal más grande. Incluso coordinan sus movimientos, moviendo rítmicamente sus abdómenes al unísono para intimidar a los intrusos. Romper la colmena en este momento sería demasiado peligroso. El equipo decide aplicar más humo desde más cerca. Atan hojas ardiendo al extremo de una cuerda y balancean el fardo humeante hacia la colmena, golpeándola directamente para someter a las abejas. Los cazadores en lo alto del acantilado aseguran las cuerdas a las cestas, listos para bajarlas al nivel de las colmenas. Deben tener cuidado. Si una cuerda se rompe o se suelta, el preciado botín podría caer y perderse. El humo se disipa y los 2 cazadores bajan por las escaleras por segunda vez. La colmena parece más tranquila ahora, el momento perfecto para actuar. Extraer trozos de la colmena requiere un trabajo en equipo extremadamente bien coordinado. Mientras un cazador sujeta la cesta debajo de la colmena, el otro golpea con un palo para desprender trozos llenos de miel. Descalzos en lo alto del Himalaya, colgando de un acantilado mortal a cientos de metros sobre el suelo, con solo una escalera de bambú y un palo en la mano y soportando las incesantes picaduras de abeja. Pero estos cazadores están curtidos por la experiencia, decididos e inquebrantables. Nada les detendrá a la hora de reclamar la miel que sustenta a su comunidad. Para lograr una mejor estabilidad, los más experimentados usan sus pies, endurecidos por el terreno accidentado, que ofrecen una sensibilidad que los zapatos no pueden proporcionar, dándoles un mayor control en estas condiciones precarias y ayudándoles a manejar los largos palos con precisión. A medida que los cazadores desprenden el panal con sus palos, no todos los trozos caen perfectamente en la cesta. Algunos fragmentos caen fuera de su alcance, estrellándose contra las rocas de abajo. Cada trozo perdido es un contratiempo para su objetivo de recolección. Llevan ya un buen rato y el agotamiento empieza a hacer mella. Este es el momento más crítico. Sus cuerpos están doloridos, pero sus mentes deben permanecer alerta. Un paso en falso, un resbalón, y la muerte es segura. El esfuerzo que se exige a estos hombres es inmenso. El grupo en la cima del acantilado sube las cestas, cargadas con trozos de colmena. Una vez vaciadas, las bajan de nuevo para que las vuelvan a llenar. Los cazadores saben que las colmenas no deben ser destruidas por completo. Debe quedar lo suficiente para que las abejas puedan reconstruir. También son conscientes de que la población de abejas gigantes del Himalaya está en declive, amenazada por el cambio climático y la deforestación. Esta fragilidad hace que su miel sea aún más rara y valiosa. Lo que hace esta empresa aún más extraordinaria es la sencillez del equipo de los cazadores. Con solo una simple protección para la cara y ropa corriente, tienen poca protección contra las incesantes picaduras de las abejas gigantes del Himalaya. Estas abejas inyectan mucho más veneno que las abejas comunes. Aún así, los cazadores continúan,
soportando el dolor como lo han hecho incontables veces. Después de muchas horas de trabajo, los cazadores han recogido todos los panales disponibles de las colmenas. La caza ha terminado, poniendo fin a los momentos más tensos y peligrosos. El primer objetivo se ha cumplido. La preciada miel ha sido recolectada y nadie ha resultado herido. Una vez que los cazadores vuelven a subir, recogiendo las escaleras y las cestas, es hora de comprobar su botín y ver el éxito que ha tenido la cosecha. Pero antes de filtrar la miel de los panales, los cazadores deben quitarse los aguijones de las abejas clavados en la piel. Algunos aguijones incluso les atraviesan la cara, colándose a través del equipo de protección. Los tres grupos, ya reunidos, comienzan el proceso de extracción de la miel. Estrujan el panal, permitiendo que el dulce néctar fluya a través de coladores toscos, hechos con plantas locales. Estos coladores atrapan restos de cera de abeja, residuos y abejas muertas, dejando atrás el preciado líquido dorado. Una vez purificada, la miel se embotella y está lista para su comercialización. El cazador de miel loca Nanda Lal Tamang comprueba los resultados de la cosecha. Las colmenas de hoy eran pequeñas. Solo hemos conseguido extraer casi 5 litros. El resultado dista mucho de lo que esperaban. Además de los desafíos de este trabajo extremadamente complejo, en los últimos años el número de colmenas se ha reducido a la mitad debido a la deforestación y al cambio climático. Cada día es más difícil para estos expertos encontrar acantilados con un gran número de colmenas. Además, la globalización atrae a las generaciones más jóvenes a dedicarse a otras profesiones en las ciudades, lejos de los acantilados. Poniendo esta antigua tradición en un riesgo aún mayor, estos cazadores de miel que vemos hoy bien podrían ser los últimos de su estirpe. Para ellos, cada ascenso es una prueba de valor, habilidad y respeto por la naturaleza. En sus manos, la miel loca es una conexión con los acantilados salvajes, con sus antepasados y con el frágil equilibrio de la naturaleza. Sin embargo, mientras los acantilados enmudecen con cada generación que pasa, una pregunta persiste: ¿cuánto tiempo más podrá resonar este canto ancestral en las montañas?